Vamos a comenzar hoy, Bezrat Hashem, como ya saben, es una fecha muy propicia, 23 de Sivan. Antes de que hablemos del 23 de Sivan, hablemos de lo que es fecha. Las fechas, los días, cada uno tiene su energía específica. Cuando Akadosh Baruj Hu creó el concepto año, creó como una ruleta de 365 flechas. Cada flecha tiene un color, una peculiaridad especial. La fecha del día alude a lo que es capaz ese día, a lo que es propicio hacer ese día. El 14 de Nisan es una fecha propicia y especial por lo que ocurrió, no en Pesaj. Sí, en Pesaj, 14 de Nisan salimos de Egipto, pero muchos años antes, en la época de Jacob, en la época de Isaac, en la época de Abraham, habían eventos muy importantes en el 14 de Nisan. Porque es un día especial, una noche especial, que la aprovechó Abraham, la aprovechó Isaac y así. Tisha B'Av, qué casualidad. Primer templo se destruyó en Tisha B'Av, segundo templo en Tisha B'Av. Tantas desgracias en Tisha B'Av. 17 de Tamuz, 5 cosas pasaron. Oye, ¿cómo puede ser que todas las desgracias en estas fechas? Respuesta: hay flechas negras, hay flechas blancas, hay flechas propicias a cosas maravillosas, otras para mejores. Y si quieres saber para qué es buena una fecha, checa qué ocurrió en esa fecha en el pasado, ya que es un ciclo, y cuando llega la flecha, en base a los eventos en el pasado, se convierte la fecha en propicia para hacer lo mismo o reparar lo dañado en esa fecha, para que cambie el mazal para bien. ¿Qué ocurrió en el pasado, en el 23 de Sivan? Fecha de hoy. El primer evento que encontré data de la época del desierto. En este día fue, según Jajamim, según la Gemara en el Talmud Babli, la fecha que Miriam y Aarón hablaron la Shon Hara de Moshe. La primer corte entre esos grandes hermanos, que eran hermanos que se protegían, hermanos que se querían. Y con todo eso, hubo en este día un momento de Yetzer Hara, donde los hermanos queridos, tanto Miriam hablando, Aarón escuchando, cometieron el pecado de la Lashon Hara contra Moshe. Un pecado que marcó mucho. Ya saben que hay una frase que dice: cuando los grandes líderes pecan, en este caso en falta de hermandad, ¿qué dirán los ciudadanos normales? ¿Qué dirá el pueblo? Si los grandes pelean, pues nosotros también. Eso ocurrió el 23 de Sivan. Años después, tras la muerte del rey Shelomo, que construyó el primer templo, se divide el reinado de Israel en dos partes. Rehabam, hijo de Shelomo, toma el reinado de Yehudá. Él tiene Jerusalén y el Bet HaMikdash, y Yerovam ben Nebat le hace el golpe de estado y toma 10 tribus y se divide el reinado de Israel. Yerovam ben Nebat envidia el templo que tiene Rehabam, hijo de Shelomo, en Jerusalén, y al no honrarle como él quería, al no darle el lugar, siendo él rey de 10 tribus, que no le darán un trono para sentarse cuando se suba al Bet HaMikdash,
evitó que la gente suban al Bet HaMikdash. Quiero que vean la similitud en la fecha. Los hermanos mayores, Miriam y Aarón, envidian, entre comillas un poquito, a Moshe, el menor, que tiene un contacto mayor con Dios, y hablan la Shorara de él. Yerobam ben Nebat, el rey grande de las 10 tribus de Israel, envidia a Shlomo Amelech, pero a Rehavam, el hijo de Shlomo, que reina en Jerusalén, y habla en contra de él. Yerobam evita que los judíos suban al Bet HaMikdash, haciéndoles 2 becerros de oro, uno en el norte y uno en el sur, y diciéndoles, el que quiera rezar, que vaya para allá. 23 de Sivan fue el último día que se permitió a los judíos de la tribu de Israel, del reinado de Israel, llevar los bikurim al Bet HaMikdash. Antiguamente hacían ayuno los tzadikim en estos días. Era un día triste, el día que ya se evitó de llevar los bikurim al Bet HaMikdash. Bikurim, les explico, es lo siguiente. La persona que tenía un campo y habían frutas que acaban de salir, las primicias de las frutas las ponían en canastas y las subían con mucho bailes y alegría al Bet HaMikdash para decirle a Kadosh Baruj Hu, gracias. Gracias por la abundancia que nos diste. Gracias. Aquí están las primicias como ofrenda. Aclara la Torah. Ve Anita, ve Marta, dice Rashi, vengo a aclararte, Ribono Shel Olam, que no soy malagradecido. Vine a darte las gracias por tanta abundancia y maravilla que me das. Eso se evitó, se terminó el 23 de Sivan. Explica el Arizal que el evento de traer las primicias al Bet HaMikdash era para reparar el pecado que hicieron los espías en el desierto, cuando ellos hablaron mal de la tierra de Israel. Ellos despreciaron la tierra de Israel y nosotros con los bikurim valoramos la tierra de Israel. Agradecemos a Dios por la tierra, por la fruta que emana, ofrendándola a Dios. Por ello, cada semana que cae 23 de Sivan, como este año también, en Shabbat vamos a leer la ley de los espías, la parashá de los espías, Parashat Shelach Lecha. Justamente el Shabbat que se lee los Meragelim es el Shabbat que se evitó por pelea interna entre los reyes, por odio, por pelear trono. 23 de Sivan alude a la separación entre Aarón, Miriam y Moshe, entre Rehavam y Yerobam, día de división. Cabe aclarar que la Kabbalah dice que los días que fueron los Meragelim, Ve'ayamim Yemé Bikure Anavim, eran días de primicias de uvas. ¿Cómo sabemos? Dice el Arizal, que las primicias vienen a reparar el pecado de los espías, porque la Torah dice, y los espías trajeron higo, racimo de uva y granada, de forma grandes, extravagantes, para demostrarles al pueblo de Israel que la tierra de Israel no es muy rara. Y justo la Mishnah dice, ¿cómo se cumple la mitzvah de Bikurim? Una persona que, por ejemplo, bajó a su campo y vio que su árbol dio un buen higo, o racimo de uva, o granada. ¿Por qué usa 3 ejemplos y no más? ¿Por qué estas frutas y no más? Porque son las mismas frutas de los Meragelim. Los días eran primicias de uvas. Anavim, ya no les complico, ya termino. Anavim se escribe Ain Nun Bet Mem. Primicias de Anavim es la letra antes
de la palabra Anavim. Antes de Ain es Samech. Antes de Nun, Mem. Antes de Bet, Aleph. Antes de Mem, Lamed, son las letras Samael. Samael, el ángel Samech Mem, es el ángel negativo. El jefe del Yetzer Hara, Malach HaMavet, Satán, es el encargado de separar la gente. Él fue el que vino en el paraíso, Adán y Javá, en forma de serpiente, y los separó, los causó a esta pareja hermosa dividirse, pelearse. Es el mismo que causó la separación entre Adán y Javá, Aarón y Moshe, Rehabam y Yerobam, y entre muchos de nosotros hasta la fecha. Hav Gimel, 23 de Sivan, es momento de reflexionar y hacer las paces entre nosotros. Perdonar uno al otro. Sí, duele cuando te hacen un daño. Duele cuando hablan de ti. Duelen cuando te clavan un cuchillo en la espalda. Pero duele más las consecuencias que acarrean las peleas y las divisiones. Am Israel perdió por lo que los espías hicieron. Perdieron por no tener Bikurim en el Bet HaMikdash. Perdieron Miriam por hablar la Shonara de Moshe. Se enfermó. Pero fíjense algo grande que ocurrió esta fecha. En esta fecha, se los dije en la clase, esta semana, cuando se los di desde Chipre. Hay círculo y hay cuadrado. Cuadrado, dijimos, es símbolo de ley, firme, dura. Círculo es bondad. Por eso Jonías Meagel, cuando quería lluvia, en una época de sequía, hizo un círculo en el piso, se paró en medio y dijo: Dios, no me muevo de este círculo hasta que tú mandes lluvia al pueblo de Israel. ¿De dónde lo aprendió Jonías Meagel? Lo aprendió de Moshe Rabenu, que el 23 de Sivan, día como hoy, después que vio que Miriam y Aarón hablaron la Shonara de él, y Hashem castigó fuertemente a Miriam, dice el Midrash, Abod de Rabbi Natan, creo, hizo un círculo Moshe en el piso redondo y dijo: Dios, no me muevo de aquí hasta que la cures a mi hermana. El na refana la, lo dijo Moshe hoy, haciendo un círculo. ¿Qué tiene que ver el círculo? Dijo Moshe: qué dolores cuando hablan de ti la Shonara, pero yo les perdono. Yo perdono a mi hermana. Acuérdense que les dije una vez, el peor dolor que le pueden hacer a uno, Barminan, es cuando tu propia familia te hace daño. Jajamim lo demuestran con una parábola. El oro preguntó al hierro: oye, hierro, ¿por qué cuando el martillo te golpea, martillo golpeando metal, hierro, sacas chispas y suenas, tin, 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 y sacas chispas, pum, pum? Aprende de mí, dice el oro. Cuando el martillo me pega y me trabaja, no sueno, no saco chispas. El oro es más blandito. Cuando se golpea, se trabaja lindo. ¿Por qué no actúas como yo?, preguntó el oro al hierro. Le contestó el hierro: porque a mí me golpea mi hermano, y eso duele mucho más. A pesar de eso, dice Moshe: Dios, yo la perdono. Pasó hoy, 23 de Sivan. Y Hashem dijo: ok, nada más que se quede ahí cerrada 7 días y ya después queda perdonada. Círculo es bondad. Moshe nos enseñó hoy: ¿quieres bondad divina? Perdona. ¿Duele? Sí, perdona.
perdona y pide que Dios sea bondadoso círculo con nosotros y que ruede hacia nosotros con facilidad toda la abundancia. Otra cosa que pasó en estos días, según algunos comentaristas, lo pueden ver en la Gemara azul, está abajo, pasó el 24 de Sivan. Según otra versión son 3 discusiones, a lo mejor son los 3 días, a lo mejor uno empezó hoy, pero no importa, es en estos días, 24 de Sivan, mañana a la noche. La discusión que hubo, la queja que hubo de los árabes ante Alejandro Magno. Alejandro Magno, como ya saben, vivió en la época del Segundo Templo. Era en la época del segundo Bet HaMikdash. En la época de Shimon HaTzadik. Él era el Cohen Gadol en esos años. Estamos hablando como hace 2300 y cacho de años. Llegó Alejandro Magno conquistando el mundo. No sé si saben, Alejandro Magno conquistó Francia cuando él tenía 27 años apenas. Y entonces arrasaba y conquistaba. Llegó a Israel por el lado de Egipto. Y llegaron el mundo, los egipcios, a quejarse ante Alejandro Magno, quejándose de los judíos. Y los árabes se sumaron a la queja, diciéndoles a Alejandro Magno, la tierra de Israel debe de ser dividida, la mitad para los musulmanes, no había Islam, la mitad para los ismaelitas y la mitad para los judíos. ¿Por qué? Porque la Torah dice que Abraham vino, nuestro padre, de los ismaelitas y de los judíos, tenía mujeres. Tenía a Agar, Ketorah, y tenía a Sarah. Por lo tanto, su herencia debe de ser dividida entre 2. Ya que Dios le dijo a Abraham que esta tierra será de él, y él tenía 2 hijos, Ismael y Isaac, hay que dividir la tierra en 2. No le estoy leyendo las noticias de este ciclo, cuando en la ONU se peleó de quién es la tierra de Israel. No. Hace 2350 años ya hubo una demanda en la ONU de Alejandro Magno. Y en estos días, 24 de Sivan, hubo el juicio. Llegó un señor, mandaron Jajamín, un señor, que se llama Geviá ben Pesisá. Geviá ben Pesisá se paró delante de Alejandro Magno en el juicio. Los musulmanes de un lado, Geviá ben Pesisá del otro lado, Alejandro Magno en medio, para decidir la división de la tierra de Israel. Dijo Geviá ben Pesisá a Alejandro Magno, perdóneme, esta gente que se quejan, ¿de dónde traen sus argumentos? Que la tierra es de Abraham, que Dios se la dio a Abraham, que Abraham estaba casado con 2 mujeres, que Abraham tenía a Ismael, que Abraham tenía... ¿Dónde están todos sus documentos? Contestaron los ismaelitas, en la Torah, en vuestra Torah está escrito. Si es así, contestó Geviá ben Pesisá, si la prueba de ustedes es la Torah, pues la misma Torah dice que Abraham vino antes que falleció, repartió su herencia. Eso se llama en hebreo Yerusha Mechaim. Es cuando la persona no deja herencia, sino que reparte como regalo en vida toda su herencia. Y dice la Torah, y dio a Abraham todo lo que él tenía a Isaac, y a los hijos de las concubinas dio a Abraham regalos y los mandó a lejos para que no molesten a Isaac. Si traen pruebas de la Torah, es lo que la Torah dice. Y ganamos el juicio en estas fechas. Kal Kadosh. Hasta hoy se pelea esa demanda. Y sí,
en el 29 de noviembre de 1947, la ONU votó por dividir la tierra de Israel en dos. Y en Israel, en los últimos años, cadencias de ciertos líderes, se hablaba sin parar. Hay que dividir la tierra en dos, hay que dividirla en dos. Y el mundo hoy en día, hasta hoy en día gritan, parte para los palestinos, parte para los judíos. Llegará el día que habrá un líder importante en la tierra, tipo Alejandro Magno, que decidirá si sí o no. ¿Y qué mejor fecha de pedirle a Dios que de la misma forma que Gebiá ben Pesisá en estos días ganó el juicio y se dictaminó a través de Alejandro Magno que la tierra de Israel es nada más de los israelitas, nada más de los Yehudim, que así pase en estos días y paren de pelearlo? La tierra es de nosotros, punto. Masheaya usheye. Lo que pasó debe de pasar. Vayamim haem bazeman hazeh. Y cada vez que llega a esas fechas, tenemos que reparar, perdonar como Moshe, pedir círculo divino de bondad, dejar de pelear entre nosotros. Y en la tierra aparecerá un Alejandro Magno que analizará las cosas y dirá, llámale Trump, o llámale la ONU, o llámale a quien quieras, y dirá, párenle, esta tierra es de los judíos. Y lo más grande que ocurrió el 23 de Sivan, escrito claramente, es en la época de Purim, donde Amán, vamos a poner orden en las fechas, Amán hizo sorteo el 1 de Nisan. 1 de Nisan, 2 semanas antes de Pesach, hizo Amán sorteo. ¿Cuándo mataré a los judíos? ¿Cuándo lo mataré? Le cayó 13 de Adar, en 11 meses y medio. Él está en el 1 de Nisan, en 11 meses y medio será el 13 de Adar. Ok. La carta de aniquilación al pueblo de Israel el 13 de Adar salió. Antes de Pesach, ya todos recibieron la carta, prepárense para matar a los judíos el 13 de Adar. Va Mordejai con Esther, va Esther con Ahashverosh. Ahashverosh no se duerme en la noche, se levanta, ve a Amán. Ya vieron la película que hice de Purim, ¿verdad? Véanla otra vez. Y el Pesach, es decir, 2 semanas después del sorteo, dictaminan Mordejai y Esther ayuno. Cuando ayunamos en Lel Aseder, 3 días. Es decir, dijo Esther, ayunen y no coman y no beban. ¿A qué te refieres, Esther? Si dijiste ayunar, obvio que no se come y no se bebe. Respuesta, ayunen y no coman las matzot y no coman las copas de vino, no tomen las copas de vino. Ayuno en Pesach. El ayuno impactó tanto porque había un problema. El problema de nuevo, ¿cuál era? Que éramos un pueblo dividido. Yeshno Amechad Mefuzar, un forad, divididos, dispersos. Uno no puede ver al otro. Samael otra vez haciéndonos de las suyas. Ayunen. El ayuno unió a todos. Lechkenos. Y en Hol HaMoed de Pesach se ahorcó a Amán. Si no me equivoco, lo leí, pero no lo conté, 70 días después, llegan Mordejai y Esther, durante todos esos días, a Ahashverosh y le dicen, oye Ahashverosh, gracias por matar a Amán, pero las cartas que mandaste, donde está ordenando aniquilarnos el 13 de Adar, las cartas todavía están en todos los países, en todas las provincias. Hay que cancelar ese decreto. Y Ahashverosh decía, no, mi palabra no la voy a cancelar.
que sí, que no, que sí, que no. 70 días después, el 23 de Sivan, dice la Megilá, y fueron llamados todos los escribanos del rey. En el tercer mes, que es del mes de Sivan, el 23 del mes, hoy. Y se escribió todo lo que pidió Mordejai, que los Yehudim podrán defenderse y aniquilar a todos sus enemigos amalequitas. No se olviden, Amán es Amalek, Amán ben Agag, y Agag viene de Amalek. Ya saben que en la Megilá de Esther, cuando dice la palabra rey, se refiere al rey Ahashverosh, eso es lo literal, pero se refiere al rey, a Kadosh Baruj Hu. Les ofrezco leer en mi libro Purim en 4D y también en mi libro Detrás de los manuscritos, donde explico la Megillat Esther según la Kabbalah, la mística. Vean ahí qué tan profundo es cada vez que la Megilá dice y el rey dijo, y el rey hizo. Cuando dice que el 23 de Sivan, el rey firmó y selló con su anillo el decreto que el pueblo judío podrá aniquilar a todos los amalequín malvados, es el rey Boré Olam. Él dio la orden en esa época que podemos aniquilar a todos los enemigos de nosotros. Lo hizo Akadosh Baruj Hu en el año 3404 desde la creación. Y debido a que ciclo el calendario, dice la Hasidut, cada vez que llega 23 de Sivan, es momento de pedirle a Boré Olam, al rey, firma por favor, sella por favor, denos permiso de aniquilar a todos nuestros enemigos. Este es el día de pedirlo. Obviamente que cuando 23 de Sivan hay cada año, desde el año 3404 que ocurrió el evento con Ahashverosh hasta la fecha pasaron muchos 23 de Sivan, sí, pero no me digan que ese 23 de Sivan no es diferente, por favor. Miren lo que está pasando en el mundo, me estoy volviendo loco. Miren las noticias. Se ponen los pelos de punta. No es normal lo que estamos viviendo. ¿De qué forma Israel empezó a aniquilar a todos sus enemigos durante estos casi 2 años ya? 1 año y cacho. Y ahora la guerra contra Irán, ¿quién se imaginó que llegaremos a eso y a ese nivel? Y a estos éxitos. Y sí, hoy, en la tierra, ahora, en estos momentos, el mundo está esperando una decisión. ¿Trump atacará o no atacará? ¿Ya dijo que sí o ya dijo que no? Y hay que estar muy claro. Los ojos de nosotros, la mente humana, está puesta hoy, nosotros como judíos, creo yo, en 2 personas. Netanyahu y Trump. ¿Qué va a decir Netanyahu? ¿Qué va a hacer Trump? No se olviden algo. Todo lo que ellos decidan hacer, todo lo que les venga a la mente a hacer, depende únicamente de lo que Dios quiera que se haga. Hashem en el cielo decide, Hashem en el cielo firma, y en la tierra las mentes, las neuronas empiezan a pensar y a atinar a lo que Dios quiere que ellos lleguen y hagan. Lev Sarim Umelachim Beyad Hashem. El corazón y la mente y los caprichos y los tronos y las coronas y los poderes de reyes y ministros están en manos de Hashem, que dirán qué harán. Hoy es un día de levantar los ojos al cielo. ¿Por qué?
Porque la tierra depende del cielo. Pero el cielo depende de ti, de la tierra, del Yehudí, de ti y de mí. La tierra causa que Dios decida. Y cuando Dios decida, los líderes lo harán. Ojo, chapó, me cuadro. Ante todos nuestros soldados, ante todos nuestros pilotos, ante todo el servicio secreto de Israel. Porque lo que están haciendo en Irán, eso es años de trabajo, años de información, años de muertos que nunca sabremos de ellos, porque no revelan, años de recolectar información y arriesgar vidas, ir y volar, atacar y regresar, una tras otra, una tras otra. Qué difícil. Obviamente, chapó a todos los líderes que se sientan tarde y noche para pensar qué hacer. Pero todos ellos son bendecidos por Akadosh Baruj Hu primero. Pero ¿qué dirá Dios? Perdón que lo diga tan fuerte. Lo que dirá Dios no depende de Dios. Lo que dirá Dios depende de nosotros. Dice el pasuk, y para eso está todo el libro de Nefesh HaChaim, de Rabbi Chaim de Volozhin, Bezat Hashem en Elul. Estoy planeando darles conferencias maravillosas de ese libro por Zoom. Pero de mientras, dice Rabbi Chaim de Volozhin, todo el cielo depende de la tierra. Los versículos son anormales. Dice el pasuk, Rojev Shamaim Be'ezrecha, Dios cabalga el cielo con tu ayuda. Tú me llevas. Dice Akadosh Baruj Hu, ustedes son mis caballos que me llevan a mí. Como los caballos llevaban al rey Paró a Yam Suf, porque normalmente el jinete lleva el caballo, pero en Egipto los caballos llevaban a los soldados y al rey Paró dentro del agua aunque no querían. Ustedes son los caballos como de Paró, dice Dios a nosotros. Me llevan, quiera yo o no, ustedes me llevan. Yo puedo estar enojado, pero ustedes me llevan a la paz y tranquilidad con vuestras tefilot, con vuestra Torah, con vuestro perdón y amor al prójimo. Tenu oz le Elohim. Denle fuerza a Dios, dice el versículo. Y uno lee y dice, yo le voy a dar fuerza. Si tú le vas a dar fuerza. Porque la decisión de Dios depende de ti. Hashem tzilcha. Dios es como la sombra de tu mano, dice el rey David. Subes la mano, sube la sombra. Bajas la mano, baja la sombra. Tú mueves a Dios. Y cuando tú muevas a Dios, Él moverá a todos los líderes del mundo. Quitará sabiduría a los sabios, dice Shlomo Amelech. Hay sabios en el mundo enemigo de nosotros. Les quita la sabiduría y hacen errores y no se dan cuenta. Como ahorita le hicieron una trampa de niños, colectándoles a todos a reunirse en un lugar. Nadie les llamó, era el Mossad. Y cuando llegaron ahí, veían la cara uno al otro, ¿qué haces aquí? No, había junta. Entre que sí, que no, la bomba los mató a todos. Y lo repitieron en otro lugar y en otro lugar. Cuando Dios quiere, se le vuela hasta los más inteligentes la sabiduría y la inteligencia. Si Dios quiere, todo pasa en la tierra. Y si Dios quiere, es porque tú le causaste que Él quiera. 23 de Nisiván es época de causarle al rey agarrar el anillo y firmar un decreto maravilloso a Am Israel. Un decreto de aniquilarles a los amalequim. Se los dije, se los repito y cierro. La guerra que tenemos en estos días no es contra los árabes. No tenemos nada en contra de los árabes. Al revés, la profecía dice, paréntesis, les digo y les repito, lean otra vez el libro de la última profecía. Ese libro es el periódico de todo lo que estamos viviendo día tras día. Acuérdense,
Lo escribí 2 años antes del 7 de octubre, en plena pandemia o terminando pandemia. Y lo que dice ahí son todas las profecías que estamos viviendo. No soy profeta yo. Yo nada más me senté horas tras horas a recopilar toda esa Torah, todas esas profecías, entre líneas, entre libros, entre capítulos. Pero ellos lo dijeron, nuestros sabios. Yo no dije nada, yo nada más te puse por escrito. Si no tienes el libro, ya se los mandé a todos por PDF. Si no, entren a tu Torah TV, ahí está el libro de forma gratuita. ¿Qué dijimos en la conferencia? La guerra no es contra los árabes, porque los árabes, la profecía es que Ismael volverá en Teshuvá y hará paz con Israel, al igual que Ismael en el entierro de Abraham hizo la paz con Isaac. Y he aquí que en nuestros días vemos la profecía cumpliéndose. ¿Cuántos países firmaron el acuerdo de Abraham? Comenzó con Egipto, Jordania, empezó a países emiratos, ya saben, todos, ahí está toda la lista. Y otra cosa les quiero decir, ¿se dieron cuenta ustedes del silencio del mundo musulmán en estos días? Silencio. ¿Dónde está todo el Islam? Cuando Israel está haciendo jaroset a Irán. Silencio. ¿Saben por qué? Dicen los expertos. Todos ellos están felices de lo que Israel está haciendo a Irán. Porque todos ellos están esperando en la fila para firmar paz con Israel. Nada más quítanos a este terror de encima. Siria quiere hacer paz con Israel. Líbano quiere hacer paz con Israel. Arabia Saudita ni hablar. No tenemos la menor idea. La paz entre Ismael y Isaac que vivimos y viviremos. Entonces, ¿contra quién es la guerra? No contra Ismael. Acuérdense, lo hablamos varias veces. Es contra Amalek. Dice Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 31. Cuando llegó Sanjerib, mezcló las naciones y Amalek se mezcló con los árabes. Y habitó Amalek con los árabes en Peleshet y Tzor. Y por Megilat Esther sabemos en Irán también, Persia. 3 lugares se infiltró Amalek entre los árabes. En Irán, en el sur del Líbano y en Gaza. Peleshet, Tzor y Parás. Increíblemente, la guerra que tenemos es esa. Contra Hamas, contra Hezbollah y contra las ayatolas. Salvando a estas personas que no son árabes. Es sangre amalequita. Por lo tanto, el 23 de Sivan era un decreto del rey, permiso al pueblo de Israel a aniquilar a Amalek. Pues es lo que estoy viviendo. Es lo que estamos viviendo en estos días. ¿Qué mejor 23 de Sivan en una época tan crucial, en una guerra tan loca? Jamás ya recibió el golpe de Israel. Hezbollah ya recibió un golpe. Irán lo está recibiendo. Es exactamente la profecía. Pero realmente estamos viviendo épocas muy especiales. ¿Qué significa eso? 1, nada. Nada. Sí, nada. Sí, nada. Puede pasar esto, yo que sé que vendrá mañana, y mi hijo no verá Mashiach, y mi nieto tampoco, y el rabino que tocará en 40 años o 60 años hablará de la Geulá, yo que sé qué va a pasar. No hay garantía a nada, a nada. Y puede ser que mañana ocurrirá. Nadie sabe y nadie puede afirmar. Es haram. Tipachna que se les reviente los huesos, decían Jajamim, a los que calculaban tiempos. Pero algo sí significa. Y significa, como les dije, y mañana se los repetiré, casino. Apostemos en el casino. El casino que dice, apuéstale a la Geula. Quizás esta es la guerra. Quizás este es Gog y Magog.
Quizás esta es la generación, quizás a nosotros nos tocará shofar. Apostemos. ¿Qué hay que arriesgar en el casino para apostar? ¿Qué hay que poner en las fichas? ¿Cuánto? Porque si yo voy a apostar en el casino, si pierdo, pues perdí mucho dinero. ¿Qué hay que apostar en este casino del Mashiach? Todos hagamos como Moshe Rabenu, perdonar a todo el que habló mal de ti o que te hizo daño, hacer un círculo mental y decir, Ribono Shel Olam, yo perdono, sé bondadoso con nosotros, porque yo te muevo, Ribono Shel Olam, y cuando yo soy duro y malo, tú eres duro y malo, y cuando yo soy perdonador y misericordioso, tú eres igual conmigo. Hagamos un círculo. No dije recen el 23, está llegando por WhatsApp a hacer tefilot. Yo les digo, tefilot no ayudan si no haces actos pre o con. No podemos ser malos y pedir tefila que yo sea bueno. No funciona. Sé bueno y pídele a Dios que sea bueno. La tefila debe de ir acompañada de actos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Uno, entender que 23 de Sivan era pelea. Por lo tanto, hay que dejar de pelear. Hay que perdonar. Hay que traer primicias a Borei Olam y decirle gracias. No soy mal agradecido, Ribono Shel Olam. Gracias. Gracias por las victorias. Gracias. Gracias por los misiles que no mataron a tanta gente. Lamentablemente murieron muchos. Pero no tenemos la menor idea lo que esos misiles podían hacer. Si bien leí las noticias, porque entre clases y esto, observando un poquito, no sé si lo leí bien, creo que hoy mandaron Irán 2 misiles muy potentes. Cada misil que tiran es de media tonelada. Creo que leí que mandaron una de muchísimas toneladas. No voy a decir el número porque parecía anormal. Uno Israel lo cayó antes que salió y el otro cayó en Jordania. Ni lo vimos, ni se habló. Y como ellos otro y otro y otro. Dios es grande. Se los dije cuando estaba en Chipre. Me dolió no llegar a la tierra de Israel. Me enojé que el avión se demoró 40 minutos y faltando 20 minutos me cancelaron la entrada a Israel, me mandaron a Chipre. Fui con mi familia, con mis hijos. Quería que vayamos a Israel, a la boda de mi sobrina, a ver a mi mamá, a mi suegra. Pero la realidad es que si aterrizaríamos en Israel, tendríamos que ir a Bat Yam, donde había casa con refugio de la familia de mi esposa, porque mi familia estaba en boda y todo eso. Y el misil cayó a 3 cuadras de donde también teníamos que estar. ¿Se imaginan la trauma a los niños que nunca escucharon una sirena? Los de Israel ya tienen callo. Ya escucharon sirenas de Gaza, de Líbano y ahorita de Irán. Y una explosión que tembló Israel de la bomba. Gracias, gracias. Tú sabes lo que haces. Al pie Hashem Yisroel, Hashem Yahanu, ya se lo dije. ¿Cuántas gracias hay que darle en este día a Borei Olam? En este día se eliminaron los bikurim. Ya no se llevaban premisas para dar gracias. ¿Cómo se repara? Cada uno ofrendándole a Dios una canasta de primicias mental y decirle a Dios gracias. Gracias, Ribono Shel Olam. Gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por las victorias. Gracias por los secuestrados que regresaron. Gracias por los heridos que se curaron. Gracias por los soldados que guerrean y tienen éxito. Después que des las gracias, ahí pide que los demás heridos se curen, que los demás secuestrados regresen, que los demás soldados ganen y regresen sanos y salvos. Hay que hacer actos para rezar. Y lo más importante, después de perdonar, después de amar, después de agradecer a Borei Olam, ahora sí, levantar los ojos y decir a Borei Olam en esta fecha, 23 de Sivan, tú firmates el decreto que aniquilemos a Amalek. Por favor, Dios, las condiciones están dadas. Apostemos al casino siendo mejores personas, siendo más bondadosos,
estudiando más Torah, rezando mejor. Y si no nos tocó, y no es la guerra, y no es Irán, y no es esta fecha, y no es Trump, y no es bien Netanyahu, ¿qué perdites? ¿Te hiciste mejor persona? ¿Mejor Yehudí? ¿Más cerca de Dios? ¿Qué pérdida es eso? ¿Que te ganaste del Olam Abba en una first class? No hay pérdidas aquí. La pérdida sería que sea la generación, que sea las profecías verdaderas, que sea esta guerra o que sea este 23 de Sivan o la fecha que Dios quiera, pero en nuestros días, y no llegaremos preparados. Me agarró un amigo, creo que su esposa debe de estar escuchándome, porque siempre me dice, mi esposa me dijo, aquí en Sharei Shalom me dijo, todo está muy bien, pero me incomoda mucho cuando tú hablas de la Geulá y de la fecha y de la profecía. Yo le dije, mira, te diré la verdad, también a mí me incomoda, porque no quiero hacer el ridículo y no creo que el día de mañana, en 4 años, me dirán, ¿dónde está todo lo que decías? Pero como líder que tiene oyentes, me pregunto, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi deber? Al ver todo lo que está pasando, ¿cuál es mi deber? Callarme ante cierta incomodidad, vergüenza, que en 4 años me dirás, o ser el que Dios le dio un shofar metafórico en la mano de llamar y convocar a la gente de acercarse al Creador en una época tan especial, y no lo hace. Prefiero sacrificar mi prestigio y caminar con la cabeza baja el día de mañana, cuando todas estas profecías Barmina no se cumplan, y tomar ese riesgo ante la posibilidad que esto sí es Geulá y yo no te avisé. Ahí sí caminaré el resto de toda la eternidad de Geulá con la cabeza baja, que me quede callado. Así que mi frase favorita es quizás. Y ante ese quizás vale la pena todo el acercamiento que podamos tener, toda la mejoría que podamos tener. No perderemos nunca nada. Pero si sí es, logramos estar preparados ustedes y yo a épocas maravillosas. Las noticias no son normales, ustedes lo ven. Las profecías no son normales, ustedes lo leen. Los conceptos no son normales, los están escuchando. Cada uno que haga lo que quiera. Lo más fácil es la ley del avestruz. Meter la cabeza, ojo que no ve, corazón que no siente, y seguir la vida. Pero quizás lo lamentaremos del día de mañana en no llegar mejor preparados. Preparémonos, porque nos esperan días maravillosos. Hashem está a punto de firmar con su anillo el mismo decreto del 23 de Sivan. Ojalá que lo haga hoy, mañana o pasado. Y ojalá que de la misma forma que el 24 de Sivan, Geviá ben Pesisá ganó el juicio ante todos los musulmanes, los ismaelitas, ante el gran líder Alejandro Magno, que nosotros, el 24 de Sivan de este año, pasado mañana, ganaremos el juicio contra todos nuestros enemigos amalequitas. Y algo pasará para que la Geulá se aproxime. Muchas gracias a todos.